imaginas ser el único superviviente de un apocalipsis zombie y despertar en un mundo completamente diferente? Esta es la historia de nuestra prota, Yaeli, quien despertó como la princesa Charlotte del Imperio Lent y lucha por encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Así que sin más que agregar, comencemos. La historia comienza cuando nuestra protagonista, que en su vida anterior no le encontraba sentido a su existencia, ya que había perdido totalmente las ganas de vivir. Entonces un día decidió saltar del edificio más alto de la ciudad para acabar con su sufrimiento. Pero cuando iba cayendo escuchó una voz que le prometía devolverle el sentido a su vida y ella aceptó. Al día siguiente, cuando abrió sus ojos, se dio cuenta que había reencarnado en la princesa Charlotte de Olent. Se miró al espejo y entró en pánico, ya que nunca había experimentado tal sensación. Al principio todos la trataron como si estuviese loca, pero luego se acostumbró a la vida de la princesa. Uno de sus doctores, de hecho, le comenta que se había preocupado mucho cuando la princesa comenzó a actuar de forma extraña, ya que nuestra prota estaba realmente confundida y decía a cada momento que ella no era la princesa Charlotte. Cosette, una de sus ayudantes, le dijo que necesitaba recordar sus modales reales, aunque esa vida le pareciera demasiado aburrida, y reflexiona que a pesar de que hubo guerra por cientos de años, todo esto había pasado y la calma había llegado al imperio. Pero nuestra prota tenía muchas preguntas por hacer. Un día decidió preguntarle a Cosette si no había magia en ese lugar. Su ayudante se molestó muchísimo con nuestra prota, ya que esas palabras no podían ser dichas en el imperio, y si alguien llegara a escucharlas le ocasionaría grandes problemas. Érase una vez, hace muchísimos años, hubo un mago que con su ambición de buscar el trono, llevó al imperio a la confusión utilizando magia oscura, pero afortunadamente ese mago fue derrotado por su hermano mayor, que trajo nuevamente la paz al imperio. Desde ese momento la magia se convirtió en un tabú y por lo tanto nadie podía hablar de ella. Entonces le dice que nunca, bajo ningún concepto se debe pronunciar la palabra magia, mientras la princesa parece un poco aburrida de lo mismo y le dice que está bien, que no lo hará de nuevo. Sin dudas, todos están confundidos ante el nuevo comportamiento de la princesa. Incluso llegan a pensar que está un poco loca, pero ella sabía en el fondo que la magia tenía un gran poder, mientras se preguntaba cómo había llegado a ese mundo y quién la había salvado. Luego se encuentra con la hija del marqués, la señorita Iveta, que no se cansa de humillar a la princesa siempre que puede. Esto hace que nuestra prota piensa en todas las cosas que debió haber pasado la verdadera Charlotte. Pero de pronto apareció Andrew, el hermano pequeño de Charlotte, quien también le sigue el juego a Iveta y se burló de ella por llevar el cuello desnudo, debido a que estaba de moda llevar grandes piedras alrededor del cuello. Esto hizo que la princesa se preguntara por qué Cosette no le había dado un collar. Luego, sin querer, le dio la espalda a todos, mostrando una gran falta de modales reales, y su hermano dijo que ella había estado actuando bastante raro desde hace algunos días. Luego, vemos la historia de Charlotte real, quien nació como una princesa pero su padre la ignoraba por su extraño carácter, hasta llegar al punto de ser despreciada por los criados y su propia familia, quienes la veían como una vergüenza desde siempre y nadie se ocupó de ella desde entonces. Nuestra prota piensa que al momento de morir no escuchó la voz de Charlotte y debe haber una razón por la cual tomó el control de ese cuerpo. Entonces se preguntó el verdadero motivo por el cual reencarnó en Charlotte, pero algo inesperado iba a suceder. De pronto, una oleada de zombies invadió el palacio y Charlotte se quedó atónita mientras que Iveta se refugiaba detrás de Andrew, que había desenvainado su espada. Cuando los zombies se habían adueñado del palacio, Andrew vio que su tío se había convertido en un zombie y recordó todos los buenos momentos que pasó con él cuando era solo un niño, ya que siempre lo había tratado como un hijo. Entonces se cuestionó su valor para acabar con ellos, ya que era su familia. Vemos que Charlotte demuestra más valor de lo que pensábamos y Andrew se asustó muchísimo cuando ella dijo con voz fuerte que su nombre real era Yaeli, mientras pensaba que una vez más estaría dispuesta a sobrevivir hasta el final en este mundo. Quizás encontró su propósito. Vemos que la prota en su vida anterior también le tocó vivir una situación similar, en la que tuvo que ser testigo de la muerte de sus amigos, quedando sola y desamparada en el mundo. Esto la hizo cuestionarse al punto de vivir en un infierno, en el que solo ella podía vivir, y por lo tanto decidió terminar con su vida. Luego, Charlotte utilizó todas las habilidades de supervivencia para salir del palacio, ya que estaba completamente tomado por los zombies, pero se dio cuenta que la salida que estaba ubicada en el segundo piso todavía no había sido invadida. Entonces siguió matando a los zombies con un tenedor, pero se dio cuenta que era insuficiente y decidió pedirle prestada la espada a su hermano mientras acababa con los muertos vivientes. Y aunque hasta ahora había sido una chica muy tímida a cual todos miraban con desprecio, esta Charlotte era bastante diferente. Ella siguió acabando con los zombies mientras decía que la gente que nos dé ayuda había que quitarla del camino. En ese momento todos estaban sorprendidos, ya que esta nueva Charlotte era alguien increíblemente cruel y con una sangre muy fría. Pero su hermano se dio cuenta de que la vieja Charlotte ni siquiera hubiese podido levantar una espada,
espada, diciendo que era muy pesada y le preguntó de inmediato quién era ella. Pero Charlotte, sin inmutarse, le dijo que debían buscar una forma de salir, ya que el ruido fuerte atrae a los zombies. Luego le comentó a Andrew que él hacía muchísimo ruido si quería sobrevivir. Él seguía preguntándole que por qué sabía toda esa información, y ella le dijo que no era necesario decirle si llegaba a morir de inmediato. Pero él agarró su espada y le dijo que no planeaba morir. De hecho, le dijo que más le vale que dijera quién era ella antes de que fuese muy tarde, preguntando qué había hecho con su verdadera hermana. Pero en ese momento Yvette entró en crisis y empezó a llorar diciéndole que dejara de hablar y la sacara de allí, aunque solo era una manera de llamar la atención. Yvette ya estaba imaginándose que al llegar a casa se daría un baño caliente y disfrutaría de una contundente cena. De pronto, Andrew comenzó a mover su espada y a acabar con los zombies con el objetivo de sacarlos a todos de allí. Mientras tanto, Charlotte decía que necesitaban salvar a la gente en el salón de banquetes, pero Yvette no estaba de acuerdo, ya que primero tenían que salvarse ellos mismos, y le dijo que no moriría tratando de salvar a alguien más. Mientras le dijo que tenía razón, que no podían cuidar a los demás en una situación como esa, aunque de forma irónica. En ese momento, Charlotte recordaba su pasado, en el que uno de sus amigos le dijo que lo único que les hacía diferente a los monstruos era precisamente cuidarse entre ellos. Entonces le dijo a Yvette que tomara tantos platos y tenedores como pudiera, ya que ella la cubriría. Al parecer, Charlotte tenía una idea, pero Yvette pensó que era imposible de salir de allí, y le preguntó a Charlotte que cómo sabía que iba a funcionar ese método. Entonces Charlotte le dijo que había mucha gente muriendo y le pidió que solo esta vez confiara en ella. Andrew estaba haciendo su trabajo, blandiendo su espada y acabando con los zombies, pero habían tantos que se le hacía difícil. Charlotte idea un nuevo plan, diciéndoles que ahora ella se encargaría de los zombies, mientras que su hermano se llevaría a Yvette a las escaleras. Comenzaron a poner en marcha el plan, agarraron los manteles y los amarraron del pasamanos de la escalera, mientras Charlotte pedía a todos los cubiertos y platos posibles. De pronto, Charlotte fue al segundo piso sabiendo que tenían que resguardar a la gente en la escalera que llevaba al segundo piso, y así ganar algún tiempo para escapar. Como sabía que eran zombies que eran atraídos por el ruido, decidió lanzar toda la vajilla al piso, generando un gran ruido que atrajo a los zombies para que dejaran libre a las personas. Después de esto, le dio la señal a Yvette que tirara del mantel para crear una barrera entre las personas y los zombies. Pero al parecer habían quedado algunas personas afuera, y Charlotte les dio la orden de que corrieran a las escaleras, mientras Andrew se hacía cargo de los zombies en toda la entrada para el segundo piso. Todos se dieron cuenta que el plan de Charlotte había funcionado a la perfección, mientras ella reflexionaba de que no pensó que serían capaces de salvarlos a todos. Pero era lo mejor que podía hacer, a pesar de que no podía igualar al señor de su vida pasada, del cual siempre se acuerda. Pero algo inesperado sucedería, ya que había un niño entre los zombies, mientras su madre gritaba desesperadamente para que lo salvaran. Incluso Yvette se preocupó por el niño, ya que estaba desamparado y no había nada que pudiesen hacer para salvarlo. Charlotte pensó que si tuviese un arco y una flecha quizás podía ayudarlo, pero aún así no hay nadie alrededor del niño que pudiese llevarlo. De pronto desistió y dijo que no podía ayudarlo, ya que en ese momento no tenía muchas opciones, y se trata de la supervivencia del más apto. Mientras el niño gritaba de miedo cuando se le acercó una mujer zombie, Charlotte se lanzó como una superhéroe acabando con la existencia de la zombie, mientras todos pensaban que había hecho algo increíble y muy arriesgado. Andrew se molestó, ya que por culpa del niño su hermana iba a ser asesinada, y en ese momento Yvette le dijo a Andrew que su hermana no era la única persona por la cual se debía preocupar, ya que había más personas en la sala. Andrew se dio cuenta de que todos estaban muertos de miedo, y se acordó de su pasado en el que pudo disfrutar de una niñez realmente increíble de la mano de sus familiares, en el que el objetivo era proteger al pueblo de Olent, recordando con nostalgia cuando dio su palabra para proteger a todas las personas del reino. De repente, Andrew sacó fuerzas y ayudó a todas las personas a subir hacia el segundo piso, mientras le dijo a Yvette que se quedara cerca de él. Yvette es una niña increíblemente manipuladora, al punto de decirle que no quería que muriera salvando a la princesa, pero Andrew sabía que su hermana podía cuidarse sola. Si te está gustando este contenido, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, regalarnos un like y presionar la campanita para recibir todo el contenido actualizado. Con esto nos ayudas un montón. Mientras tanto, Charlotte sabía que los zombies no se moverían tan rápidamente a corridos fuertes, y necesitaba encontrar una forma de salir de allí con el niño, recordando su vida pasada en la que estuvo en una situación similar. Luego se enfrentó a una gran cantidad de zombies, mientras avanzaba y cargaba al niño que parecía estar aterrado. Pero después de tanto batallar, sintió que ya no tenía fuerzas mientras un zombie se acercaba y pensó que ese sería su final. Inesperadamente, una espada voló por los aires, penetrando la cabeza del zombie. Charlotte quedó sorprendida y se dio cuenta que el señor había llegado a salvarla. Toda su vida anterior pasó frente a sus ojos, en donde recordaba algunos momentos con el señor en la academia de arquería. Luego vemos una escena bastante chistosa, en donde Jael le pregunta al señor por su edad, y este le responde que 32, pero ya no puede creer que el tipo tenga esa edad, y a pesar de que discuten en reiteradas ocasiones, parece que se la lleva muy bien. Volviendo al palacio, el señor retira su espada sangrienta del zombie, mientras dice que ya está muerto.
muerto. Entonces Charlotte se preguntó si la persona que la había traído a ese mundo también lo trajo a él. Sin dudas tenía muchas preguntas por hacer. Y mientras el niño lloraba, ella trataba de consolarlo. Pero el hombre parecía estar merodeando la zona para cuidarse de los zombies y Charlotte pensaba que él era genial, mientras se dio cuenta que con su ayuda llegaría rápidamente al segundo piso. En el piso de arriba, Iveta estaba interfiriendo el acceso, mientras Andrew le dice si es que esperaba que Charlotte falleciera. Al mismo tiempo, la gente seguía corriendo y Andrew daba las órdenes de ayudar a los heridos. Iveta le dijo que los monstruos estarían si no cierran la puerta. De repente apareció una mujer que dijo que su hijo seguía afuera, mientras Andrew reflexionaba de que Charlotte tenía razón, ya que el segundo piso estaba libre de zombies. Seguido a esto, un hombre le dijo a la mujer que era demasiado egoísta, ya que no había sido la única que había perdido a algún familiar ese día. La idea de abrir la puerta para salvar a su hijo de pronto le pareció descabellada, ya que corrían el riesgo de ser atacados por los zombies y que por ser solo un niño no iban a arriesgar la vida de todas las personas. Pero la madre del niño se alteró exigiendo inmediatamente que le abrieran la puerta, ya que ella misma podía ir a rescatarlo, y no le importaba si la mataban en el intento. Andrew le dijo que entendía que ella era la madre del niño, pero eso no le daba derecho a poner la vida de todos en riesgo. Y Beta, que pensaba de forma egoísta, le dijo que ella no estaba molesta con la idea de que la mujer fuese sola, aunque afuera no parecía haber algún zombie, ya que solo había un profundo silencio, y pensaron que los manteles todavía seguían unidos para impedirle el paso a los zombies. Entonces Andrew, después de una reflexión profunda, dijo que podía ir en su lugar a rescatar al niño, diciendo que traería a Charlotte y al niño de vuelta, pero entonces Iveta se interpuso en su camino impidiendo que Andrew bajara las escaleras. En realidad ella solo pensaba en que si Andrew muere ya no tendría a nadie que la protegiera. Por otro lado, el mismo Andrew pensaba inocentemente que ella se estaba preocupando por él, y le dijo que entendía su preocupación, pero todavía no había descifrado la respuesta de quién era la nueva Charlotte, ya que pensaba que esta nueva Charlotte sabía más de los monstruos que cualquiera de los presentes, y estaba seguro de que había encontrado una forma de sobrevivir, así que no debía preocuparse. Ella le dijo que iba a una misión suicida, mientras pensaba que los miembros de la familia imperial son ignorantes, y que la única forma de salvarse era pegándose a ese tonto inútil, pero por otro lado le decía que no iba a moverse de la puerta, ya que probablemente ya Charlotte había muerto. De hecho, le preguntó que desde cuándo se preocupaba realmente por su hermana, ya que a él nunca le había importado si la maltrataban y nunca la había defendido al igual que todos los demás, y no entendía por qué ahora quiere salvarla, ya que ella pensó que Andrew también lo odiaba. Pero este se dio cuenta de cómo había estado actuando todo este tiempo con su hermana, mientras escuchó un fuerte ruido afuera de la puerta. Todos pensaron que los zombies habían llegado a la puerta y Andrew pensó que Charlotte había muerto, mientras la madre del niño exigía explicaciones. De forma inesperada, una espada atravesó el portón que casi lastima a Iveta, mientras escuchó una voz diciendo «¡Abran, bastardos!». En ese momento entró Charlotte con el niño, mientras Iveta pensaba que tal vez habría alguien mejor que pudiera salvarla, pensando como todo un oportunista. Luego Charlotte dijo que estuvieron cerca de la muerte, pero gracias al maestro lograron sobrevivir y ahora podrían recuperar su aliento. El maestro finalmente pudo entrar y estaba todo cubierto de sangre. Al mismo tiempo, Charlotte comentaba que él se hizo cargo de los zombies mientras ella cuidaba al niño, pero Andrew le dijo que no podía acercarse a él. Charlotte no entendía lo que sucedía, pero su hermano le dijo que lo escuchara por su propio bien, ya que el tipo era peligroso, y ella le dijo que no hablara así del señor, ya que él le había salvado la vida. Entonces Iveta salió de donde estaba escondida para averiguar si en verdad el tipo la había salvado, pero solo recibió una respuesta fría de Charlotte, quien le dijo que no actuara de forma amistosa e incluso la llamó vaca. Después de esto se dieron cuenta de que la madre del niño había sido mordida por uno de los zombies. Ellos se preguntaban si había alguna manera en la que la pudieran salvar. En ese momento una zombie se abalanzó sobre Charlotte y se creó un tenso momento en el que todos pensaron que le iba a matar, mientras esta recordaba una situación de forma similar en la que alguien se había transformado en un zombie de forma inesperada y fue acabado por un disparo certero del maestro. Pero todo había sucedido por culpa de la inocencia y la amabilidad de Jae en ese momento. Luego vemos cómo Charlotte parecía estar delirando por el ataque de la zombie mientras era abrazada por su hermano. Él le dijo a Iveta que necesitaba de su ayuda para llevarse a Charlotte a un lugar seguro, pero esta le dijo que Charlotte se podía convertir en una zombie y Andrew le dijo que ella no había sido mordida. Iveta le preguntó si estaba ciego, ya que ella había sido mordida por un zombie delante de sus ojos. Parecía estar aterrada ante la idea de que Charlotte se convirtiera en una zombie de repente. Entonces todos comenzaron a dudar entre ellos, pero se dieron cuenta de que a Charlotte la había salvado su corset, ya que estaba hecho con algún metal o marfil muy duro que solo le causó un desmayo por el impacto. Luego Andrew nuevamente le dijo a Iveta que necesitaba su ayuda para llevarse a Charlotte y ella gruñó como una niña malcriada, diciendo que lo culparía a él si algo llegara a sucederle, y que no le garantizaba de que lo acompañaría hasta el final, ya que en algún momento podría huir.
Andrew ya estaba cansado de su actitud y la miraba de reojo con cierto desprecio. Mientras tanto, la joven se preguntaba qué había sucedido. Al mismo tiempo, el señor se siente aturdido y no sabía por qué estaba allí. La joven culpó al señor diciéndole asesino mientras lloraba desconsoladamente. De un momento a otro, el señor utilizó su espada para cortarle la cabeza. Posteriormente, vemos que la verdadera Charlotte pide que le regresen su cuerpo mientras nuestra prota se debate entre la vida y la muerte. Inesperadamente despertó, diciéndole a Andrew que se alejara de ella, ya que tenía la duda de que la habían mordido. Su hermano le dijo que no fue mordida, ya que su corset le sirvió como armadura, diciéndole de forma graciosa que aunque hubiesen querido dejarla allí, la salvaron llevándola a una habitación de invitados vacía. Charlotte se dio cuenta que Yvette estaba bastante alejada, y es que tenía mucho miedo de que Charlotte se convirtiera en zombie. Luego intentó jugar con ella diciéndole que había hecho un buen trabajo. Entonces se puso a reflexionar de que a pesar de que ese corset no la había dejado respirar y se le hacía muy incómodo, le agradeció a Cosette por habérselo puesto, ya que le terminó salvando la vida. Charlotte le preguntó a Andrew por el señor y este le dijo que se llamaba Adán y le explicó que no sabía por qué lo llamaba señor, diciéndole que era mejor que se alejara de él, ya que después de todo, Adán había sido llevado a la cárcel por intentar asesinarla. Andrew le cuenta que hace unos días lo encontraron en la bodega intentando matar a Charlotte cuando este estaba inconsciente. Entonces Andrew le aclaró que si hubieran llegado un minuto tarde le habría quitado la vida, ya que Adán era antes un servidor, pero de camino hacia la cima se convirtió en caballero real. Y eso es lo que nadie se explica, ya que solo hace unas horas la salvó en vez de matarla. Charlotte recuerda que la voz y el rostro del hombre era exactamente así como el de Adán en el momento en que ella falleció, pero Andrew no sabía de qué estaba hablando, ya que Adán era del personal de ese palacio desde que eran jóvenes. Charlotte se decepcionó un poco al descubrir que todo había sido una coincidencia y de que él no es el señor. Entonces Andrew le dijo que le había prometido que le dijera quién era ella si sobrevivían. Ya que habían logrado sobrevivir, le exigió que debía decirle dónde estaba su hermana. Nuestra prota le dijo que ella era de otro mundo, en donde los monstruos le decían zombies, y no entendía por qué los zombies están tomando ese mundo. Pero Andrew se alteró agarrándola por el vestido y exigiéndole que le dijera dónde estaba su hermana, ya que quizás esos monstruos habían invadido ese mundo gracias a ella. Pero esta se molestó muchísimo y le dio un fuerte golpe a Andrew que lo sentó de trasero. Jae solo le dijo que ella en su vida anterior quería morir, y que no sabía cómo había sido traída al cuerpo de Charlotte, y que quería una explicación del señor Olent. De pronto escuchó una voz que le pareció bastante familiar. Luego vemos cómo se repite nuevamente la escena de su primera muerte, en la que una voz le pregunta si quería encontrar sentido a su vida, y apareció un señor de cabello blanco diciéndole que la había estado esperando por mucho tiempo. ¿Acaso será el señor Olent? Y hasta aquí la primera parte de esta estupenda historia. Si te ha gustado, te invito a suscribirte, a darle like y activar la campanita. ¡Chao!